¿Influyó la historia de los hicsos en el relato bíblico sobre los israelitas? ¿Dio la leyenda religiosa un nuevo significado a su expulsión? Según el Éxodo, el pueblo bíblico no había sido derrotado por el faraón. El faraón fue el derrotado. Pero los hicsos fueron una dinastía, no un pueblo. Y la existencia de los israelitas en aquel tiempo no ha sido probada históricamente. La interpretación de Manetón solo es la primera pieza de este gran rompecabezas histórico. La historia de los hicsos puede haber influido en los recuerdos de los escritores que redactaron el Éxodo. Los hicsos fueron reyes que procedían de Asia Menor, por lo que muy probablemente eran semitas, como los israelitas. Y sabemos que los hicsos dejaron un recuerdo duradero, ya que los griegos siguen refiriéndose a ellos en el siglo III a.C. Así que es perfectamente posible que las personas que escribieron la historia del Éxodo estuvieran pensando en los hicsos. Pero le dieron la vuelta a la historia. Los hicsos eran reyes que fueron expulsados, mientras que la historia de la Biblia habla de esclavos que fueron liberados. Los textos bíblicos fueron redactados 1000 años después de la época de los hicsos. ¿Pudo haber otro pueblo esclavizado en Egipto durante aquellos tiempos de acuerdo con lo descrito por los escritores hebreos? Tras la expulsión de los hicsos, comienza una nueva era para los egipcios. Los faraones se apoderan de Asia Menor. Canaán se convierte en una provincia egipcia. Un gran número de prisioneros de guerra cananitas son llevados a Egipto como esclavos. Entre ellos, un grupo al que los egipcios llaman Apiru, a los que describen como ladrones y bandidos. Aparecen en las fuentes egipcias como mercenarios y esclavos. Un papiro de la época de Ramsés afirma que arrastraban los bloques de piedra para la construcción del gran pílono. Algunos investigadores piensan que ellos eran los primeros israelitas y que el nombre Apiru se habría transformado posteriormente en hebreo. Cuando uno empieza a buscar los orígenes de los hebreos, no tarda en toparse con el término egipcio apiru, que se puede relacionar con el término hebreo. Para los egipcios, los apiru eran casi unos excluidos sociales, tanto en Egipto como en Canaán. A veces aparecían como siervos del faraón y otras veces combatían contra él. Es perfectamente posible que la palabra hebreo proceda de ese término. A finales del siglo XIII a.C., aparece por primera vez el nombre de Israel en la estela de la victoria del faraón Meremtá, entre la lista de pueblos sometidos en la campaña de Canaán. Israel ha sido devastado y no tiene más semillas, dice la inscripción. Las palabras exactas no dejan lugar a dudas, se refieren a un pueblo, no a un país. El faraón Meremtá se había adentrado en las salvajes regiones montañosas de Canaán, pero no encontró soldados, solo granjeros. Nómadas que se habían asentado y unido a otras pequeñas comunidades desde el siglo XIII a.C. Sobrevivían cultivando maíz y criando algunos animales. Eran el embrión de una nueva sociedad independiente que acabaría convirtiéndose en los reinos de Israel y Judá. Hoy en día, los estudiosos saben cómo vivían los primeros israelitas. Esta es la típica casa de 4 habitaciones, el estándar arquitectónico a principios de la Edad del Hierro en las montañas de Canaán. A ambos lados de la vivienda había 2 estancias que hacían las veces de almacenes o establos para animales. Los arqueólogos han encontrado restos de viviendas de 4 habitaciones similares a esta por toda la región montañosa, lo que demuestra la propagación de una nueva forma de vida social.
La arquitectura de estas casas nos ayuda en la búsqueda de pruebas de la presencia de los primeros israelitas en Egipto. Y nos conduce a la zona de los templos de Medinet Abu, en Luxor. Generaciones de faraones construyeron aquí sus templos funerarios. En la década de 1930, los arqueólogos que excavaban los templos de Ramsés III encontraron rastros del pueblo que los había construido. Prisioneros de guerra llevados a Egipto como esclavos. Los restos de sus viviendas yacían cerca de las ruinas del templo. Ni su planta ni el original estilo de construcción eran egipcios. Manfred Wittak revisó la documentación de sus predecesores. En las plantas de las viviendas de los obreros reconoció elementos típicos de la casa cananita de 4 habitaciones. Ello le permitió extraer conclusiones sobre los orígenes de las gentes que las habían construido. Ramsés III había lanzado una campaña militar en el desierto de Seir. Creemos que los prisioneros de guerra fueron enviados a trabajar en la construcción de diferentes templos por todo el imperio. En este caso, su trabajo era demoler los templos de Aya y Jarenjá para construir uno nuevo dedicado a Ramsés IV. Eso habría ocurrido en el siglo XII a.C., exactamente en el tiempo en el que se construían las casas de 4 habitaciones en Canaán y Palestina. No puede ser una coincidencia que este tipo de casa aparezca en Egipto al mismo tiempo. El descubrimiento de estas casas en Medinet Abu es una indicación de que estos pueblos de Canaán estaban en Egipto como esclavos. Entre la lista de los pueblos derrotados que se puede leer en los muros del templo hay una discreta inscripción que se refiere al pueblo de la Biblia. Grabado en piedra aparece el nombre de Yahu, que más adelante se convertiría en Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Los pueblos que adoraban a Yahvé eran nómadas. Se llamaban a sí mismos los beduinos Sasu de Yahu. En las representaciones de su captura por las tropas del faraón Meremtá en el templo de Karnak encontramos imágenes de los Sasu, el pueblo que posteriormente se uniría a la creciente comunidad de Israel. Hoy podemos decir que el nombre de Yahu designa a este grupo nómada, así como a la región en la que pudieron asentarse, y también al dios que adoraban. Yahu era el nombre de su dios. Y de esta forma, Yahu también es el origen del nombre de Dios en la Biblia. Estos grupos de nómadas dejaron su huella en el desierto del Sinaí. En un muro de una mina cerca de Serabit se pueden ver extrañas inscripciones grabadas en primitivos caracteres hebreos. No muy lejos, un relieve muestra a prisioneros o esclavos que están siendo azotados por un capataz egipcio. ¿Se trata de referencias al pueblo del que hablan las historias de la Biblia? En las minas de cobre de Timna, trabajadores extranjeros, como los Sasu, extraían mineral para los talleres del faraón. Aquí aparece una inscripción que aporta más datos sobre los orígenes de la historia bíblica. Menciona un líder que, según los expertos, podría ser la inspiración histórica de Moisés. El nombre egipcio de este hombre era Ramsés Emperré. Procedía de Asia Menor y tenía el rango de funcionario de la corte. Como inspector en las minas de cobre, su cometido era mediar entre los obreros, los Sasu, y la administración del faraón.
El nombre de Ramsés en Perré nos recuerda un poco al de Moisés. Era un diplomático que sirvió a varios faraones, desde Ramsés II a Ramsés III. Sus servicios pudieron ser utilizados en las relaciones con los pueblos de Palestina. En la narración bíblica, Moisés conduce a su pueblo a la libertad. Los textos más antiguos relativos a Moisés y al Éxodo datan del siglo VII a.C., una época de renovación marcada por el reinado de un joven monarca. Hacía mucho que los primeros grupos dispersos de israelitas habían formado una nación y vivían en dos reinos diferenciados, Israel y Judá. El rey Josías de Judá sueña con un imperio que una a los israelitas. Jerusalén será su capital y servirá a un solo Dios, Yahvé. Pero todavía hay muchos dioses en esta tierra. A Yahvé no le falta competencia en los tiempos en que se escribe la Biblia. Sabemos por restos arqueológicos que hasta el reinado de Josías, Yahvé tenía incluso a una mujer a su lado, Asera, la gran diosa de la fertilidad. Existían muchas diosas de la naturaleza, pero el culto de Asera estaba muy extendido. En el templo de Jerusalén su efigie se encontraba a la misma altura que la de Yahvé. Las reformas del rey Josías romperían una tradición milenaria, la creencia de la humanidad en múltiples dioses. Sin duda, las reformas del rey Josías condujeron a una situación nueva. Una situación en la que el monoteísmo se fue imponiendo lentamente. Y el culto de Asera como diosa consorte, una diosa que se sentaba a la derecha de Yahú, ya no se podía tolerar. En una reforma religiosa radical, Josías eleva el culto a Yahvé a religión del Estado. El templo de Jerusalén es el único lugar en el que se puede adorar a Yahvé, y solo a él. Las demás divinidades son implacablemente suprimidas. Sus altares y centros de culto son demolidos, y sus estatuas e imágenes destruidas. Y el imperio de Yahvé debe extenderse. La situación en el siglo VII a.C. parece favorecer la expansión. El imperio asirio parece debilitarse. El pequeño reino judío ve la posibilidad de conseguir más tierra y una mayor libertad. Pero el sueño de este ambicioso rey termina de repente en el año 609 a.C. Josías tiene que vérselas con Egipto y la antigua gran potencia será el fin del joven monarca. En Megido tiene lugar un extraño evento que sitúa la historia bíblica bajo una nueva luz. El faraón Necao II marcha hacia el norte con sus tropas. Josías sale con una pequeña delegación a encontrarse con el monarca egipcio.